Dicen que el terror más fuerte no viene de los monstruos. Viene de los casos que sí ocurrieron. De personas reales, de lugares reales, de noches que terminaron en muerte, locura, o en preguntas que nadie pudo responder. Esta noche vas a escuchar 5 relatos de terror reales que dejaron marcas imposibles de borrar. Pero te advierto algo. Si decides quedarte hasta el final, la última historia podría ser la más perturbadora de todas. Quédate hasta el final, y dime en los comentarios cuál de estos casos no te dejaría dormir. Porque después de escuchar esto, vas a mirar la oscuridad de otra manera. En Alemania, una joven de apenas 23 años se convirtió en el centro de uno de los casos más aterradores y polémicos del siglo pasado. Su nombre era Anneliese Michel. Todo comenzó con convulsiones. Después vinieron los desmayos, las crisis, las visiones. Pero muy pronto, su familia dijo que aquello ya no parecía una enfermedad. Anneliese aseguraba ver caras demoníacas. Escuchaba voces. No soportaba los símbolos religiosos. Y según quienes la rodeaban, su comportamiento se volvió cada vez más agresivo, errático, y aterrador. Los médicos hablaron de trastornos mentales. La familia habló de posesión. Y entonces, la iglesia intervino. Durante meses, Anneliese fue sometida a múltiples sesiones de exorcismo. No una, no dos, decenas. Lo más inquietante es que muchas de esas sesiones fueron grabadas. Wer bist du? Judas? Nein. Fleischmann? Oh ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle? Ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Y quienes han escuchado esos audios dicen lo mismo. Hay algo en esa voz. Algo quebrado, gutural, antinatural. Que no parece salir de una persona normal. En las grabaciones, Anneliese grita, jadea, insulta, llora. Como si dentro de ella estuviera ocurriendo una batalla imposible de entender. Pero el final fue peor que cualquier grabación. En 1976, Anneliese murió. Desnutrida, agotada, devastada física y mentalmente. Después vino el juicio. Los sacerdotes y sus propios padres fueron acusados por negligencia. Y desde entonces, el mundo sigue dividido. Algunos creen que fue una joven con una enfermedad gravemente maltratada. Otros creen que su caso fue una de las posesiones más documentadas de la historia moderna. La verdadera pregunta no es ¿qué crees tú? La verdadera pregunta es esta. Si todo fue solo una enfermedad, ¿por qué esas grabaciones siguen provocando escalofríos décadas después? Y esto, apenas está comenzando. Pero si crees que lo peor que puede existir es escuchar una voz inhumana, espera a conocer una casa donde una familia entera aseguró que algo los despertaba cada noche, siempre a la misma hora. Hay casas viejas, casas silenciosas, casas incómodas. Y luego está Amityville. En 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a 6 miembros de su familia dentro de una casa en Nueva York. Padres, hermanos, todos murieron mientras dormían. La escena ya era espantosa por sí sola. Pero lo más extraño fue que nadie entendía cómo había sucedido sin que hubiera una huida desesperada, sin gritos que alertaran a los vecinos, sin resistencia evidente. Un año después, la familia Lutz compró la casa. Parecía una oportunidad, una casa grande, un nuevo comienzo. Pero según ellos, desde los primeros días algo se sintió mal. No era una simple incomodidad. Era una presencia. Olores podridos que aparecían de la nada. Puertas que se abrían solas. Ruidos de pasos cuando no había nadie. Frío extremo en ciertas habitaciones. Y una sensación constante de que la casa no estaba vacía. Entonces empezó el patrón más perturbador de todos.
George Lutz, el padre de familia, comenzó a despertar noche tras noche exactamente a las 3:15 de la mañana de la madrugada. Siempre a la misma hora. La hora en la que, según se decía, habían ocurrido los asesinatos. Su hija pequeña dijo ver a una entidad a la que llamaba Jody. Una figura extraña, observándola. La tensión dentro de la casa empezó a crecer. El miedo, la paranoia, los fenómenos. Hasta que, después de solo 28 días, la familia huyó. Dejaron pertenencias, abandonaron la casa, y no quisieron volver. Muchos años después, sigue existiendo debate sobre si el caso fue real, exagerado o manipulado. Pero hay algo que nadie discute. La masacre fue real, la casa fue real, y la historia convirtió ese lugar en uno de los sitios más siniestros del mundo. Porque incluso si una parte fue mentira, algo en esa casa ya estaba manchado de muerte. Y ahora viene un caso todavía más inquietante. Porque ocurrió al aire libre, en medio del hielo, donde escapar debería haber sido fácil. Pero no lo fue. Imagina esto. Estás dentro de una tienda de campaña, en una montaña congelada. Es de noche. Afuera, la temperatura puede matarte en minutos. Y aún así, decides salir corriendo. No por la puerta. Rompiendo la tela desde adentro. Eso fue exactamente lo que encontraron los rescatistas en 1959, cuando buscaron a un grupo de 9 excursionistas en los Montes Urales, Rusia. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov. Eran jóvenes, preparados, con experiencia. No eran amateurs. No eran turistas perdidos. Sabían lo que hacían. Por eso lo que se halló después fue tan imposible de entender. La tienda estaba rasgada desde dentro. Las huellas indicaban que varios salieron casi sin ropa, algunos incluso descalzos, y caminaron hacia la oscuridad helada. Como si lo que estaba dentro de la tienda hubiera sido más aterrador que morir congelados afuera. Los cuerpos aparecieron con el paso de los días. Algunos murieron de hipotermia. Pero otros, presentaban lesiones imposibles de ignorar. Fracturas severas, costillas destrozadas, traumas internos brutales, y una de las víctimas apareció sin lengua. No había señales claras de una pelea. No había evidencia concluyente de un ataque humano. No había una explicación que encajara con todo. Durante décadas surgieron teorías de todo tipo. Avalancha, pruebas militares, radiación, infrasonido, pánico colectivo, incluso algo no humano. Pero ninguna teoría ha logrado borrar la imagen más aterradora de todas. 9 personas experimentadas, aterradas lo suficiente como para escapar medio desnudas hacia una muerte segura, en plena noche helada. La pregunta sigue viva, más de 60 años después. ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué los obligó a elegir el hielo, sobre la tienda? Y si este caso ya te puso incómodo, el siguiente no ocurrió en una montaña. Ocurrió en un pueblo entero, donde los relatos de apariciones parecen no terminar nunca. Si hasta aquí ya sentiste escalofríos, escribe en los comentarios. No lo vería solo. Y quédate, porque los 2 últimos casos son los más perturbadores. En Inglaterra existe un pequeño lugar llamado Plocolí. Parece tranquilo, demasiado tranquilo. Calles vacías, casas antiguas, campos silenciosos. Pero su fama no nació por su belleza. Nació porque durante años fue señalado como uno de los pueblos más embrujados del país. Y no por una sola historia. Por muchas. Demasiadas. Los habitantes han hablado de una mujer vestida de rojo que aparece caminando por senderos rurales y luego desaparece. De un hombre colgado cerca de una escuela. De figuras extrañas cerca de la iglesia. De gritos en sitios donde no hay nadie. De apariciones en estaciones abandonadas. Lo inquietante de Plocolí no es solo el contenido de los relatos. Es la repetición. Distintas personas. Distintos años. Distintas versiones. Pero una misma sensación. Que algo en ese pueblo no está en paz. Algunos investigadores creen que gran parte de su reputación se amplificó con el tiempo. Otros aseguran que el ambiente del lugar ya resulta perturbador incluso antes de conocer sus historias. Y quizá ahí está el verdadero terror. Porque cuando escuchas un solo relato extraño, puedes pensar en su gestión. Pero cuando un lugar entero carga durante generaciones con historias parecidas, empiezas a preguntarte si todos estaban equivocados. O si realmente hay sitios donde el pasado nunca se fue. Y ahora sí, llegamos al último caso. El más visual, el más extraño, y para muchos, uno de los más aterradores que todavía pueden visitarse.
Si sigues viendo esto de noche, prepárate. Hay lugares que dan miedo por lo que pasó allí. Y otros, por cómo se sienten. En los canales de Xochimilco, México, existe un sitio que parece una pesadilla hecha realidad. La Isla de las Muñecas. Todo se relaciona con un hombre llamado Don Julián Santana, quien vivía solo en aquella isla. Según la historia más conocida, un día encontró el cuerpo de una niña ahogada cerca del lugar. Después de eso, comenzó a sentir una presencia. Escuchaba susurros, pasos, lamentos. Creyó que el espíritu de la niña seguía allí. Y para calmarla, o para protegerse de ella, empezó a colgar muñecas viejas en los árboles. Pero no se detuvo. Con los años, la isla se llenó de muñecas rotas, sucias, mutiladas, sin ojos, sin brazos, colgando de ramas y rincones como si fueran cuerpos observando en silencio. Y cualquiera que vea imágenes del lugar entiende por qué su fama creció tanto. No parece una isla. Parece un altar para algo que no debería existir. Visitantes aseguran haber sentido que las muñecas los miraban. Otros dicen haber escuchado murmullos. Algunos afirman que se movían solas con movimientos imposibles de ignorar. Y ahora que ya escuchaste los 5 casos, quiero hacerte una última pregunta. Si tuvieras que pasar una noche en uno de estos lugares, ¿cuál elegirías? Piénsalo bien, porque hay historias que terminan cuando apagas el video. Y otras que se quedan contigo cuando apagas la luz. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué caso te dio más miedo, y cuál crees que fue real de una forma que no tiene explicación? Voy a estar leyendo los comentarios más inquietantes. Y quizá tu opinión aparezca en el próximo video. Y si llegaste hasta aquí, eso significa que lo peor te gusta tanto como a mí. Haz clic ahora. Porque si este video te puso nervioso, el siguiente podría hacer que revises tu puerta, tu ventana, o lo que crees haber escuchado detrás de ti. Nos vemos en el próximo caso. Si te atreves.